Pues Trump corrió a Anthony Scaramucci, no duró ni 2 semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió remover de su puesto como director de comunicaciones de la Casa Blanca a Anthony Scaramucci. Scaramucci es la segunda persona en dejar este puesto en menos de 6 meses, en medio de una serie de despidos y rivalidades que evidencian el caos en la administración de Trump. Algunas notas nos dicen que Scaramucci dialogó con periodistas donde criticó duramente a otros integrantes del equipo de Trump, como Reince Priebus, jefe de gabinete, lo que también provocó su remoción y en su lugar quedó el general John Kelly. De acuerdo a la información, el propio Kelly fue el que solicitó su remoción debido a que en el esquema original Scaramucci le reportaría solo al presidente Trump y no al jefe de gabinete. El escenario se complica aún más debido a la confirmación por parte del Congreso de las sanciones a Rusia. En Moscú, el presidente Vladimir Putin dijo que Estados Unidos debe retirar a sus 755 miembros del personal diplomático en Rusia y destacó que podría considerar nuevas medidas como represalias contra Washington por la última ronda de sanciones en su contra, aunque esto no será por ahora. Terrible la situación con Trump, realmente complicada. ¿A quién representa Trump? ¿Cuál es el proyecto de Trump? Bueno, realmente, parafraseando a García Márquez, es crónica de un desastre anunciado. Un presidente con nula experiencia, con una incapacidad tremenda para aprender nuevas cosas, nuevas habilidades. Desde luego su curva de aprendizaje es bastante limitada, con una incapacidad de generar un proyecto y gobernando a base de ocurrencias en el Twitter, con órdenes y propuestas encontradas y contradictorias en la mayor parte de los casos. Era previsible hasta este momento pues, el resultado que se ha tenido. Es una extensión de su conducta de campaña, no representa realmente ninguna sorpresa. Tiene una incapacidad y una carencia de liderazgo que son patentes y que si tuvieron un ejemplo coyuntural o sirvieron de ejemplo coyuntural para derrotar al establishment en la perspectiva del medio oeste, de los hillbillies y demás parte del arco iris norteamericano, realmente no son representativos de la mayoría ni de los intereses siquiera del mundo político norteamericano. Es de esperarse todavía más caos y más confusión en términos de que carece de un propósito y de una dirección que dure más de 48 horas, ¿no? No sé qué 48 horas, sí. Bueno, no sabemos el mandato, qué tan estable pueda ser. ¿Se mantendrá Donald Trump? ¿3 años más? ¿3 años y medio más? Yo considero que tiene dos perspectivas, ¿no? La primera es pues el impeachment, que siempre va a estar gravitando y sobre todo en tanto pise callos dentro del establishment. En el momento en que llegue a cruzar la línea de no retorno, le van a cobrar facturas. Y la otra es que se domestique y que el establishment termine arrinconándolo y quitándole el poder de manera real, dejándolo como figura decorativa para que su gabinete, si se le puede llamar así, siga en una lucha libre así típica de batalla campal de máscara contra cabellera y a ver quién queda en pie y pueda decidir al final de cuentas y tomar una decisión sea la que sea en términos de gobierno. Pues está complicado el panorama. Tenemos una persona que comenzó despidiendo a las personas que deberían de ser más útiles para su causa. Corre al director de inteligencia, corre al director del FBI, corre a su jefe de gabinete, que además era una persona de mucha ascendencia en el Partido Republicano. Entonces parece que está jugando en contra de sus propios intereses. Pareciera que él está tratando de ser más impopular, de ser menos efectivo cada vez. Sí, he evidenciado que su curva de aprendizaje es limitada. Ya el tiempo que lleva en el poder ahorita debería haberle dado algunas herramientas, aunque fueran empíricas en lo básico, para comenzar a entender que hay una diferencia entre ser candidato y presidente de un país como Estados Unidos, con una complejidad política y con una serie de rituales y procesos ya impresos en el ADN político de sus actores, y sobre todo el nivel de responsabilidad en el mundo multipolar en el que vivimos, ¿no? El peso específico de ya no una potencia hegemónica, ya no una potencia, ya no digamos hegemónica regional, ni siquiera en
en Latinoamérica en términos hegemónicos, y menos con una perspectiva de imponerse o de cumplir las amenazas que ha hecho en un contexto más amplio, como el caso de Corea del Norte o de Rusia, que ya le tomaron la medida, ya saben exactamente de qué pie cojea, ya saben cuáles son sus limitantes y ya saben qué tanto tensar la liga. Yo creo que, insisto, solo hay dos posibilidades en un futuro cercano: el impeachment o la domesticación y la adaptación al medio, lo cual lo despojaría de cualquier poder y lo convertiría en una figura decorativa puramente. ¿Alguien gobernando en lugar de él? Sí. Él, digamos, él formalmente como presidente, pero sí, alguien moviendo los hilos de la alguien, política. como dije hace un momento, ¿no? El que quede de pie después de la batalla campal, ¿no? Sí. Está muy preocupante y pues tenemos esta situación con Donald Trump. Florencia, Lalo. Pues yo creo que ese es el apunte por el momento, ¿no? La perspectiva no es una perspectiva de largo plazo, yo la cortaría incluso, ya no al mediano, sino al corto plazo. Va a haber un momento en el que se tengan que hacer definiciones, sus proyectos principales han sido derrotados, y han sido derrotados por su propia ineficiencia, su incapacidad de tener consenso dentro de su propio partido, que lo sigue viendo como un outsider, que lo sigue viendo como alguien que no representa los intereses de los republicanos, como un advenedizo, un oportunista, un tipo sin preparación y rampante en términos de ignorancia tanto del sistema político como de la historia de Estados Unidos. Ya no hablemos del contexto internacional, que por supuesto es claro que lo rebasa. ¿Sí? Es algo tan complejo que todavía no termina de entender que la Segunda Guerra ya pasó y ya terminó y que han pasado muchos años, y que la idea de regreso al pasado glorioso, heroico de película norteamericana, pues ya es eso, una imagen del pasado y que ya no corresponde a la realidad actual. Echar por tierra todos los esfuerzos de Estados Unidos por lograr cooperación e interdependencia como una manera de sobrevivir como país hegemónico, pues en poco menos de 3 meses ha sido pulverizado en términos de política exterior. Eso va a tener efectos en términos de la propia sobrevivencia de Estados Unidos dentro del contexto internacional. Yo creo que ese es el apunte hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias a todos que nos estamos escuchando. Gracias por tomarse este café amargosito. Nos vemos la próxima.